la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. El día de hoy comenzamos con el capítulo 3 de Génesis. Y algo que quiero que tengamos en perspectiva es que a veces escuchamos acerca del Edén y se nos figura como una selva tropical con un montón de frutos, pero así como todo abierto, ¿no? A través de literatura, de libros. Cuando escuchamos la palabra Edén, cuando escuchamos la palabra paraíso, no se nos viene a nuestra mente un lugar delimitado, un lugar, un territorio que tiene barreras, que está delimitado, sino se nos viene a la mente un campo abierto. Desgraciadamente no tenemos específicamente un lugar. Obviamente el autor de Génesis, que la tradición se le da a Moisés la autoría del libro de Génesis, él menciona 4 ríos, pero solamente 2 de los ríos. Obviamente él quería que el paraíso o el Edén entendiera sus oyentes, que era un lugar físico, no espiritual, un paraíso en sus mentes o en su imaginación, sino sí se refería a un lugar y a un espacio físico. Él menciona en el capítulo 2 de Génesis, ya Vicente les comentaba, y menciona el libro 4 ríos en específico, pero solamente 2. El río Tigris y el río Éufrates son los que son claramente entendidos que son. Los otros 2 ríos no se tiene una certeza, por lo tanto no se puede ubicar con certeza el lugar geográfico donde Dios escogió para poder escoger y tener el paraíso en esta tierra. Uno de los lugares son este de aquí y el de arriba. Son los lugares en donde tocan estos ríos Tigris y Éufrates, pero con los otros la ausencia de la claridad de la mención de los otros 2 ríos no se puede concretar con claridad en dónde se refería, pero sí está claro que se refería a un lugar físico de esta tierra. Lo que también quiero que tú y yo observemos es que es un lugar en donde estaban Adán y Eva. No nos dice la palabra de Dios que estaban más hombres o más mujeres, sino solamente Adán y Eva. Y para nosotros tener un concepto de esto donde queda actualmente es lo que consideraríamos en Irak y en Turquía. Es el lugar actual en donde lo que yo te estoy poniendo acá sería Irán y Turquía. Es en donde son los ríos, aquí están en azul, los ríos Tigris y los ríos Éufrates, que la palabra de Dios menciona, en donde estaba ubicado el jardín del Edén. Entonces la palabra de Dios nos enseña que era un lugar en específico en donde se encontraba esto, y la historia del día de hoy y lo que nosotros vamos a abordar en este estudio tiene que ver con el Edén, tiene que ver con el paraíso. El estudio de esta mañana se titula así: el paraíso perdido. El paraíso perdido. Y lo que quiero que tengamos también en nuestras mentes ahora, si tú tenías como el paraíso o el Edén como una selva tropical sin delimitación, que estaba abierto, en donde solamente había árboles increíbles, frutos ricos, deliciosos, pero no una delimitación, quiero que saques eso de tu mente y puedas entender que es un lugar, un huerto. La palabra de Dios también le enseña que es un huerto, el huerto del Edén. Y lo que los comentaristas hablan es que el huerto del Edén vendría siendo lo que en su momento fue el templo, la carpa y después el templo, ese lugar en donde Dios habitaba, un lugar que Dios había escogido para poder habitar en la tierra. Los comentaristas coinciden en eso, que el huerto del Edén es el lugar delimitado, es el lugar en donde Dios había escogido para estar en esta tierra, solamente en ese lugar en donde él entraba, en donde él salía y en donde se le había dado a Adán
la tarea de poder cultivar ese huerto. Lo que yo quiero que tengamos en nuestra mente es los receptores de Génesis, que ya vimos en el capítulo 1 acerca de esto, el momento en donde se escribe Génesis, el por qué se escribe Génesis, pero eso es sumamente importante tener en cuenta en todos los momentos en donde nosotros estudiemos Génesis, el libro de Génesis. Tenemos que tener eso en cuenta: quién lo escribió, cuándo lo escribió y para qué lo escribió. Nosotros abordamos esto, que el libro de Génesis se escribe entre el año 1446 y 1406. Es en el lapso, es en el momento en donde están vagando el pueblo de Israel durante 40 años. Es el momento en donde coinciden todos los eruditos bíblicos y las personas que quieren fechar el libro de Génesis. Es en el momento en donde se escribe. No hay evidencias porque en el 1446 se festeja la primera Pascua y huida del pueblo de Israel de Egipto, pero también no se encuentra que es después de que esta segunda generación va a cruzar el río Jordán en dirección a la tierra prometida. Es aquí en donde los comentaristas hablan, en donde se escribe no solamente Génesis, sino muy probable el Pentateuco entero. Y nosotros ya abordamos un poco acerca de la preocupación del autor, que es Moisés, de la manera tradicional, la preocupación que él se iba a marchar, que iba a dejar a Josué, pero él sabía y él tenía en perspectiva que habían fracasado, que toda una generación que fue rescatada fracasó, no tuvo fe, tuvo miedo, los frutos se le hicieron demasiado grandes y las naciones los asustaron, y esa falta de fe los hizo vagar durante 40 años. Y en ese momento Moisés estaba escribiendo el Pentateuco y dentro de ellos el Génesis. Y lo que nosotros notamos en Génesis es que la razón, o lo que quería infundir, o el propósito del libro de Génesis comienza con Génesis 1 diciéndoles que Dios creó todo, que las naciones por donde ellos pasarán, unos adorarán al sol, otros a la luna, otros a las estrellas, y diciendo: mira, Dios los creó, unos las grandes constelaciones, a la gran estrella en la luna, como sol que alumbra en el día, otra para alumbrar la noche, pero son creación de Dios. Ellos los adorarán como dioses, pero son creación de Dios. El Dios que te va a acompañar y que te ayudará a poder conquistar la tierra prometida es un Dios grande, es un Dios creador que creó todo absolutamente en 7 días. El propósito de Moisés hacia el Génesis era que ellos no podían fracasar en esta misión de poder conquistar la tierra prometida. No se podían dar el lujo de fracasar. Necesitaban una perspectiva correcta de Dios para poder conquistar la tierra que Dios les había prometido. Génesis 1 tiene eso, y ya Génesis 2 y 3 se puede entender que es una narración que está como pegada, unida, Génesis 2 y 3. Y lo que el propósito de Moisés es poder enseñarles una lección que para ti y para mí va a ser sumamente útil. Quiero que vayamos, por favor, a Génesis 3, versículos del 1 al 5. Quiero recordarles que no ponemos la escritura en la pantalla porque queremos promover el uso de la Biblia en tu caso. Si tú tienes una Biblia física, es lo que más promovemos. Si no la tienes así física, pues el celular, pero queremos que nos acompañes, que hagas notas, que tú puedas darte cuenta de lo que vamos viendo. Génesis 3, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente en el versículo 1 de Génesis 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. ¿En dónde estaba ese árbol prohibido? En medio del huerto. ¿Ves cómo es una zona en específico? Ese árbol estaba en medio del Edén, en medio del paraíso. Dice lo siguiente: Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán.
Verso 4, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Vamos a detenernos ahí. Aquí nosotros, bueno, lo que Moisés quiere enseñar, después de que era maravilloso el mundo, lo que creó, dice que Dios lo bendijo, que todo era increíble, que todo era bueno. Ahora les intenta comunicar a estos israelitas que necesitaban conquistar una gran lección. Y la lección es que el pecado nunca es un atajo al éxito. El pecado nunca es una solución. Y va a enseñarles, a recordarles la primera ocasión y la razón de muchas cosas de por qué la humanidad estaba como estaba. Y se remonta y les dice, el pecado es serio. Y bueno, comienza con Génesis 3, que obviamente los receptores sabían que las serpientes no hablan, no tenían pláticas o charla con los animalitos, saben ellos que las serpientes no hablan, pero ellos entendían el enfoque que Moisés estaba diciendo, que esa serpiente de alguna manera estaba siendo utilizada por Satanás. Vas a darte cuenta en toda la Biblia esa relación de la serpiente utilizada por Satanás. Y lo que les dice es que de manera inocente, a hombres con perfecta relación con Dios en el paraíso, no es que les faltara que comer, no es que les faltara absolutamente nada. En el paraíso entra en escena Satanás. Yo sé que muchas veces se nos vienen a nuestras mentes la pregunta, oye Fer, ¿y por qué Dios permitió que Satanás le hablara a la serpiente? ¿Y por qué Dios permitió poner un árbol prohibido en medio? ¿Era para tentarlos o para qué era? ¿Sabes? Yo creo que después de decirles que Dios creó todo de manera perfecta, nosotros no podemos suponer que un Dios tan grande y tan majestuoso que construyó el universo en 7 días, cierto, se me pasó ese detalle. Está hablando de la libertad de elección. Está hablando de que los seres humanos iban a amar a Dios por su iniciativa, por su libertad. No sé si alguna vez te ha tocado ver en algunos videos de cómo hombres se acercan a mujeres y les dicen, oye, vamos a comer juntos, y las mujeres así como, ay no, échate para allá, casi, ¿no? Y después se suben a un carrazo y dicen, ay, mejor sí me voy a comer contigo, ¿no? Solamente al ver un carrazo. Obviamente Dios no quiere, ni nunca fue su idea, hacer a los seres humanos obligados al amor, interesados por alguna razón, sino en la libertad total de amarlo apasionadamente, siendo tu decisión, no obligándote de alguna manera. Y ese árbol representaba, te doy la libertad, tienes una opción para hacerlo. A ti no te gusta eso, obviamente a nadie nos gusta que obliguen a otra persona a amarnos, sino que en su libertad nos escojan y en libertad nos amen. Pero Génesis 3 nos enseña varias cosas y muy importante, que es la estrategia de Satanás que siempre ha utilizado, utilizará y está tal vez utilizando en tu vida. La primera estrategia que nosotros podemos ver es que va a usar la palabra de Dios. Satanás conoce, sabe las escrituras, le dice, oye, ¿es cierto que Dios les prohibió comer todos los árboles? Él se va a meter a poder decir algo sobre la palabra de Dios. Siempre, en todas las situaciones, Él está utilizando la palabra de Dios. Ojo familia, mucho ojo. No sé cuánto tú sientas la importancia de conocer la palabra de Dios. No sé cuánto tú sientas. Porque Satanás va a querer utilizarla. Se lo dijo a Jesús en el desierto. Oye, dice que si tú te echas los ángeles, oye, tú puedes convertir los panes, las piedras en panes. Siempre va a utilizar Satanás la palabra de Dios para querer. Obviamente la va a transgiversar, va a ser engañosa, va a ser contradictoria, va a acomodarla. Pero la sutileza de Satanás es que parecerá espiritual, parecerá de Dios, parecerá que viene en la Biblia. Y le empieza a decir a la mujer, oye, ¿sí es cierto que Dios, sí es cierto que su palabra les prohibió todo esto? Obviamente la mujer la corrige, lo corrige, ¿no? No, eso no es cierto, todo podemos comer excepto de ese árbol que está en el centro de este Edén.
La estrategia de Satanás que está utilizando en nuestras vidas es usar la palabra de Dios. ¿Cómo la está utilizando muchas veces hoy? Dios te perdona, Dios es amor, Dios es increíble, no te preocupes, ¿no? Tú vive como quieras, Dios es amor. Y empieza, y sí es cierto, Dios es amor, pero no a la manera que quiere acomodarlo Satanás. La segunda estrategia que nosotros podemos leer en el versículo 4 es que hace parecer a Dios como mentiroso, como que se equivocó, como que algo está sucediendo con él. Porque le está diciendo, mira, si nosotros comemos moriremos. No es cierto, no morirás, contradiciendo a Dios, te está mintiendo. Él está en lo incorrecto, Dios te está mintiendo. Y es lo que hace con nosotros, ¿no? Parece a Dios como un mentiroso. Oye, si yo no estoy con una persona, ¿cómo voy a ser en mi vida? Voy a ser un hombre amargado, una mujer amargada. Oye, si no me enriquezco, oye, si no esto. Va a parecer que lo que Dios dice no es cierto, no es relevante, no es para tu época. Eso es lo que va a hacer Satanás. Y el tercero va a ser darte falsas promesas de satisfacción. Esa es la estrategia típica de Satanás, darte falsas promesas, contradiciendo la palabra de Dios, haciéndolo pasar por mentiroso y darte falsas promesas. Mira, lo que vas a tener es que te vas a hacer igual que Él. Él no quiere que seas igual que Él. Te va a querer darte una falsa promesa. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están cayendo con las falsas promesas de Satanás? Que vas a ser más feliz, que vas a ser más aceptado, que vas a ser mucho no sé qué. Y realmente son falsas promesas. Lo que nosotros estamos aquí viendo, con lo que Moisés quería transmitir es, describe y nos ayuda la estrategia que Satanás está utilizando en nuestras vidas. ¿Qué está utilizando contigo? ¿Qué falsa promesa te está teniendo? ¿Qué está usando respecto a la palabra de Dios? Tenemos que estar muy atentos con ello. ¿Qué pensarían Adán y Eva? ¿Qué es eso de que moriremos? ¿Qué se sentirá? Dice que si lo comemos ciertamente moriremos. ¿Qué se sentirá? Piensa en ellos, piensa en el momento porque obviamente no lo comieron rápido, ¿no? Yo pienso que todos como nosotros hay momentos en donde estamos en nuestra mente pensando, oye, lo hago, ¿qué pasará? ¿Será grave? Eso que Dios dice que moriremos y que Él dice que no va a pasar, ¿es grave eso? ¿Qué vamos a sentir? No conocemos la muerte, no conocemos que sea eso, ¿será ligero? Familia, yo quisiera, si hay algo que quiero que tú te lleves en este día, es que el pecado nunca, pero nunca será un atajo para el éxito, para salir adelante, para hacer algo bien. Y quiero decirte que tu vida hoy reflejará si tú crees eso. Tu vida, tus actos, tus acciones, tus decisiones reflejarán. Dices, para mí es moralismo lo que tú comentas. Lo que la palabra de Dios dice es moralismo. Eso de que es pecado, pues es porque eres cristiano y porque dices que está en la Biblia. Pero yo tengo otro estilo de vida y a mí no me impacta. Lo que para ti dices pecado, yo lo hago y no me pasa nada. ¿Ah? Seguro. La palabra de Dios es palabra de Dios. Voltea entonces en este momento a que veas tu vida. Tu vida está llena de mentiras, de adicciones. ¿De qué está llena tu vida? ¿Crees realmente? Si tú crees que el pecado nunca es un atajo, tú estás peleando para poder dejar conscientemente prácticas pecaminosas, si tú lo crees. Si tú no lo crees, estaremos apapachando nuestras prácticas, hablándole a nuestras esposas de la misma manera, permitiéndonos lujuria en nuestras relaciones, haciendo cosas que apapachamos el pecado. Así que no me voy lejos. Quiero que tú pienses, ¿qué hago yo en mi vida con respecto al pecado? Otra de las cosas que no quiero comunicar es que tú pelees tú solo o tú sola contra el pecado, sino que necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer el pecado. Eso es un hecho. Ok, vamos a los siguientes versículos, por favor. Versículos 12 y 13 de Génesis. Génesis 3, 12 y 13. Sucumben ante la tentación y ante la estrategia de Satanás. Y el versículo 12 dice lo siguiente. El hombre contestó, la mujer que tú me diste
fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Ya leí el 14, ¿verdad? Ok. Otra de las cosas que nos enseña Génesis y que les quería enseñar a Moisés, a su pueblo, es: nuestra tendencia va a ser a querer excusarnos, justificarnos. Comieron y violaron, ¿sabes cuántos mandamientos tenían por obedecer a Adán y Eva? 1, no 10, no 613 mandamientos como los judíos. 1, no comas de ese árbol. 1. Todo es lícito, todo es libre, está el árbol de la vida, están frutos deliciosos. 1. Ya hablamos, la estrategia de Satanás y la tendencia natural es a excusarnos. Oye, llega Dios: ¿y por qué comiste, Adán? La mujer me ofreció, ¿no? La mujer que me dice, Dios, la que te salió defectuosa, Dios. Y la mujer: no, la serpiente, no, la serpiente, Dios. Mira, esa historia se repite hoy. Es probable que tú estés en un patrón de pecado y que le estés culpando a alguien más. El esposo que me tocó, el esposo que me tocó, la mamá que me diste, el papá me abandonó, y así un montón de cosas para justificarnos. Y ojo, sí, Eva le ofreció a Adán, sí, la serpiente tentó a Eva. No dijo Dios: no es cierto, estás mintiendo. Sí, es cierto. Las condiciones que estás viviendo son difíciles, es cierto, son complicadas, pero si tú realmente crees que el pecado va a afectarte, vas a dejar las excusas y justificación. Vas a decir: a pesar de, yo voy a evitar una vida de práctica pecaminosa. A pesar de eso, yo necesito quitarme las excusas y justificación. Tú has escuchado historias que se han llevado personas a grupos de rehabilitación, ¿cierto? Dicen: señora, usted hábleme y nosotros lo trepamos, ¿cierto? Y lo trepan. ¿Dónde me lleva? Está negándose, no está aceptando su realidad. Y tú sabes que uno de los primeros principios es decir: sí, necesito ayuda. Oye, pues sí fue mi papá así, sí fue mi mamá asado, sí fue mi hermano así, pero yo necesito hacer algo porque el que está sufriendo soy yo. El pecado está afectando en mi vida. Así que yo quiero decirte hoy: ¿tú cómo vienes? A veces estamos en las clases y decimos: ojalá que esto escuchara fulano, ojalá. ¡Ey, es para ti! Es para tu corazón, para que tú tomes decisiones. No es para tu tío, tu vecino, tu hermano, tu cuñado, tu amigo. Es para ti. Dios quiere hablarte a tu corazón. Y aquí nosotros tenemos, pues, desde Adán y Eva, el justificarse y el querer excusarse. Pero quiero decirte que ellos sufrieron consecuencias. Y si no tomas responsabilidad, las consecuencias: vas a estar enojado con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa. Si tú piensas que ellos son los culpables, las consecuencias que tú vivirás por tu desobediencia, aunque hayas tenido un Adán, aunque hayas tenido una serpiente, vivirás tu vida amargado hacia la persona que tú crees que tiene la culpa. Eso es muy peligroso. Génesis 3, 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. Aquí van las consecuencias nombradas por Dios. Consecuencias a la serpiente. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita. Primera vez en la Biblia que Dios maldice algo. A la serpiente la maldijo, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Versículo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella.
Es decir, jamás van a ser equipo para ponerse contra mí. Pondré enemistad. Dice lo siguiente: su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Vamos a detenernos en ese versículo, por favor, que es el 15, y analicemos consecuencias de la serpiente. La maldijo: maldita serás. Puso enemistad: jamás harán equipo entre tú y el hombre para irse contra mí, jamás. Habrá algo que ustedes no van a poder hacer. Y también en medio del pecado, aún en el paraíso, aún cuando se está hablando de las consecuencias, hay una expresión y una promesa de gracia. Dice: mira, nacerá de tu vientre, de tu linaje, va a nacer alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. Eso sí te voy a decir. También del linaje o de la simiente, también te morderá el talón. Va a suceder algo en ese sentido, y vamos a nosotros a ver qué se refiere esto. Pero esta es una promesa de gracia, de que esa serpiente, es decir, Satanás, será aplastado en algún momento a través de su simiente de la mujer, de su semilla, semilla, su descendencia. Vamos en el 3:16 a las consecuencias de Eva. Génesis 3:16. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo. Ahí te tienes que tapar los oídos, Blanquita, y también Luz, por favor. Dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Las consecuencias de Dios en Génesis hacia Eva no es maldecirla, solamente la castiga en su papel de madre. La castiga en su papel de madre, la castiga en su papel de esposa. Hay un castigo de parte de Dios, hay una consecuencia de parte de Dios hacia la mujer en esa desobediencia. Pero en esta parte del castigo en su papel de madre, esos dolores no te tiene que recordar: ay, Dios me castigó porque mordiste a Eva, no. Sino tienes que pensar: aunque ella había pecado, no la dejó infértil, no la dejó sin descendencia, sin la posibilidad de poder tener hijos. Dios permitió aún esa bendición. Y esos dolores tienen que no solamente señalarle el castigo, tienen que señalarle la gracia de Dios. Yo merecía ser infértil, yo merecía no tener hijos jamás, porque hemos pecado contra tu santidad. Gracias por permitirme dar vida. Esos dolores deberían ser dolores de recordar la gracia de aún en medio de la desobediencia poder procrear, familia. Y ha sido increíble. Familia, eso es muy interesante, que en el jardín del Edén podemos ver la realidad, porque es correcto. Pregúntale a las mujeres si no dan o su parto no es con dolor, pregúntales. Y esto está sucediendo en el momento que se gestó esto. Los animales, no sé si te has fijado, los animales tienen sus partos y no tienen el dolor de lo que las madres humanas tienen el dolor. Esa es la consecuencia contra Eva. Vamos a ver más adelante, versículo 17 al 19. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. La tierra, familia, está entrando en maldición. Esa tierra buena, esa tierra perfecta, entra en maldición en ese momento. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. El castigo hacia Adán: primero, maldice la tierra.
esa tierra hermosa, esa tierra donde todo era bueno. Lo castiga en su papel de proveedor. Ahora su trabajo va a implicar el sudor de su frente, va a implicar desafío. Eso no sucedía. Y lo castiga en su papel de cabeza de la raza humana. Del polvo eres y en polvo te convertirás. Entra la muerte a la humanidad, que es una de las cosas más insoportables cuando se muere nuestra familia, nuestra gente. Es parte de la tierra maldita y de la consecuencia del pecar. Un fruto, un árbol, un paraíso. El pecado es serio. No sé qué te falte tocar. Hemos escuchado el término, necesito tocar fondo. ¿Has escuchado eso? No sé qué te falte para darte cuenta y tomar responsabilidad del pecado que estás permitiendo en tu vida. Hoy la inmoralidad está separando matrimonios, está abandonando hijos, está haciendo toda una distorsión de cosas terribles. ¿Qué más falta para decir el pecado es serio? Dios tiene razón. Sus mandamientos son protectores. Yo quiero vivir en santidad porque Dios tiene razón. ¿Qué más falta para tocar fondo? Las consecuencias fueron terribles. Génesis 3, por favor. 23 y 24. Génesis 3, 23 y 24. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Familia, Adán y Eva son expulsados de la presencia de Dios. Qué terrible es eso. La pérdida de la intimidad que tenemos con Dios. Ellos empezaron a tener culpa, ellos empezaron a tener vergüenza y ahora eran expulsados. Y tú vas a notar en todos los momentos después, dice que mandó a cuidar o a custodiar la entrada del Edén. 2 querubines. ¿Hacia dónde se encontraba? Hacia el oriente. La tienda de campaña, el templo de Dios, la puerta o el acceso quedaban al oriente. Y siempre Dios ha dispuesto de manera simbólica o real a querubines para decir hasta aquí llegas. El arca tenía querubines, la cortina tenía querubines bordados, en donde decía no hay acceso a la presencia de Dios. Aquí comenzó esto. Expulsados de la presencia de Dios, expulsados del jardín del Edén. Los querubines han sido una señal y un recordatorio que mantendremos nuestra distancia para con Dios. Eso ha sido una realidad tan inocente. Un fruto, un árbol ahí, de muchos que tenían ahí. ¿No parecía inocente? ¿No parecía apetecible, tentador? Un árbol, un fruto. Obviamente lo hemos dibujado como que la manzana de edad, ¿no? Hasta mira, aquí manzana. La palabra de Dios no dice qué fruto. Pero, ¿tan sencillo? Sí. Lo que les quería recordar Moisés a su gente es: tengan en serio a Dios. Si ustedes van a conquistar esa tierra prometida, tienen que tener santidad en sus vidas, porque el pecado trae consecuencias, seas quien seas. Seas Adán, seas Eva, sea su figura creada, su más grande tesoro. Por favor, tengan santidad cuando ustedes, Dios los va a acompañar, Dios los va a ayudar, pero por favor, tengan santidad, porque el pecado destruye. El pecado acaba, el pecado aplasta. Tengan santidad. Es lo que les quería expresar.
un Moisés que no los iba a acompañar. El juicio y la exhortación para ellos es: caminen con temor, con respeto, con reverencia. El pecado trae consecuencias. Pero bueno, Dios es bueno. Yo lo que quiero decirte hoy, que salgas de este lugar, pídele ayuda a Dios. Dios, Satanás me ha engañado, mi padre me ha dañado, mi esposo, mi esto, mi lo que sea, es cierto, es real. Tomo responsabilidad y comienzo mi sanidad, porque el pecado es serio en mi vida, en mi familia. Estoy aplastado, no salgo adelante, porque yo he querido mantener una vida de pecado. Versículo 15 que veíamos nosotros, es que expresó una promesa de gracia acá. Y se te va a hacer maravilloso: dentro de tu simiente aplastará la cabeza. Tú te vas a ver lo maravilloso que es la línea genealógica de la simiente de la mujer. Desde Set, porque tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Abel lo mata a Caín y le nace Set, a Eva. Y tú vas a ver una línea genealógica desde Set hasta Jesús, como su simiente. Se te va a hacer maravilloso que fue después Noé, de todos los hombres. Dios estaba protegiendo la línea genealógica para cumplir una promesa en el principio. Por eso te estoy diciendo que es un Dios de gracia, un Dios que dice: has pecado, pero yo desde el principio intentaré meter las manos por rescatarte, meter las manos por ayudarte, porque eres posesión preciosa para mí. No es un Dios que dice: ay, arréglatelas. Es un Dios de gracia, de amor, de hacer todo para reconciliar. ¿Qué tuvo que hacer para proteger un linaje desde Adán y Eva, familia? ¿Se imaginan? Obviamente, si tú lees Mateo, comienza desde Abraham, pero quiero que seas listo en poner atención. En Génesis nos va a explicar la genealogía de Set hasta Abraham. Y Mateo, los evangelios nos hablan de Abraham a Jesús. Romanos 5, 12 al 19. Romanos 5 dice: cuando Adán pecó, en el versículo 12, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía la ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Vamos a detenernos ahí. Hoy tú tienes el regalo y la gracia de saber que así como Adán afectó la humanidad, Jesucristo ha venido a poder beneficiar nuestras vidas. Tú y yo
necesitamos de Cristo Jesús. Si tú piensas que no necesitas de Cristo Jesús, yo quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con respecto a las consecuencias? ¿Qué simiente va a rescatarte? ¿Qué simiente va a aplastar la cabeza de Satanás? Solo en Jesús y solo su sangre. Nosotros podemos ver que en el momento de la cruz, Jesús aplasta la cabeza de Satanás. Pero también vemos que la simiente de la serpiente mordió el talón, mató a nuestro Salvador. Él no se esperaba que resucitara. Él no se esperaba que resucitara a Cristo. Y usó toda su fuerza, usó todo su odio para matar a nuestro precioso Salvador. Ahí tú ves cumplido lo que Génesis 3, Dios tenía un plan. Eres afortunado. Porque generación tras generación eso estaba oculto, estaba escondido. Pero ahora tenemos a alguien a quien adorar, porque nos ha rescatado de la condición que puso a la humanidad en Adán. Mateo, por favor, 27:51. La palabra de Dios habla que va a haber una restauración del paraíso, familia. Una restauración. Mateo 27:51. Mateo 27:51 dice: en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, y las tumbas se abrieron y los cuerpos, etc. Aquí nosotros podemos ver que los querubines son echados fuera, porque la presencia de Dios ha sido restaurada. El acceso en Jesucristo ahora es posible. Amén. Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 2:7. Interesante que estamos en Génesis y ahora vamos a Apocalipsis, que es el último libro. Apocalipsis 2:7 dice lo siguiente: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. El paraíso será restaurado. Apocalipsis 22, por favor, del 1 al 3. Apocalipsis 22, del 1 al 3. Dice: luego el ángel me mostró un río con agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verso 14 del 22. Verso 14. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar a las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Familia, la palabra de Dios nos retrata un paraíso restaurado en Cristo Jesús. Amén. Acompáñame en una oración.